buenas, amados hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a esta nueva ocasión que nos da el Señor de vida y de poder prepararnos y de poder estar juntos a través de este medio para honrar su nombre y glorificarle en el día que el Señor ha hecho. Este es el servicio de adoración de su iglesia presbiteriana Cumberland Ebenezer de Chicago. Y le damos una bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en forma directa en este momento o aquellos que nos ven en diferido después. Que esta oportunidad de adoración llene sus expectativas espirituales y ruego al Señor que su palabra sea real en la vida de cada uno y especialmente en este tiempo de alabanza, en este tiempo de oración, en este tiempo en que podemos reflexionar en su palabra. Así que sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por una semana que ha pasado y también por una semana que viene. Y nos preparamos para ella. Dentro de una semana ya vamos a estar celebrando el Domingo de Palmas, así de que haremos énfasis en ello, obviamente, porque es la celebración de nuestra redención y obviamente empieza la Semana Santa. Ya le estaremos diciendo en detalle qué vamos a hacer. Posiblemente tendremos programa especial el Viernes Santo, que será no este viernes, pero el otro viernes, y obviamente servicio de Pascua, servicio de Easter. En esta oportunidad saludamos a los hermanos Morales, ¿sí? A José e Irma por el aniversario que celebraron el pasado 15 y también por el cumpleaños a Pedro Pérez, cumplió años el 16. Entonces vamos a dar gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Oremos. Señor, gracias por el don de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque es una dádiva tuya, la vida, Señor. Y yo te doy gracias en especial por José y por Irma al celebrar este aniversario más de su vida matrimonial. Yo te ruego una bendición especial para ellos, guárdalos, dales salud, Señor, llena todas sus provisiones y que tu bendición sea extendida a cada miembro de su familia. También damos gracias por la vida de Pedro. Esperamos, Señor, de que tú lo tengas con bien y que lo sigas teniendo bien, lo mismo que a su familia, y, Señor, que le otorgues largos años de vida y de bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantamos el himno de cumpleaños. En las oraciones del pueblo y para el pueblo, recordemos dar gracias a Dios por la mamá de Clara que se ha recuperado, está recuperándose bien, lo mismo el papá de Mario. Eunice sigue delicada, Flor Leiva sigue internada también. Oramos por los familiares de Luz Dolly con COVID y está recuperándose también, según entiendo, y está pendiente la oración de su sobrina. Y en esta semana nos está pidiendo oración Clara por su hija Cherlyn, que empieza un trabajo. Entonces oremos por una bendición para todos estos hermanos. Oremos. Señor, levantamos a ti nuestra
corazones, en nuestra mente, en obediencia a tu palabra, Señor, presentando rogativas e intercediendo, Señor, especialmente por aquellos que están quebrantados de salud. Ayúdalos, Señor, en su lecho de quebranto. Y, Señor, recordamos a Eunice especialmente, recordamos a Gloria, Señor. Desde acá levantamos oración a ti, Señor, para que tú te manifiestes en misericordia en la vida de ellos, de la familia también. De la misma manera por Flor Leiva y, Señor, por su familia. Oramos, oh Dios, para que las cosas continúen mejorando también en la vida de la mamá de Clara y del papá de Mario. Oramos y rogamos por todos los que están sufriendo, Señor, por esta enfermedad del COVID, y también ponemos delante de ti en esta línea de oración a los familiares de Luz Dolly. Continuamos orando para una total recuperación. Oramos, Señor, por las necesidades de tu pueblo, Señor, mencionadas y no mencionadas. Oramos por tu iglesia, por los planes y proyectos, Señor, por las expectativas que tenemos para este nuevo año, y que tú dirijas nuestros pasos, Señor, en cada acción. Haz la provisión en cada vida, en cada familia, que haya el deseo de buscarte, el deseo, Señor, de caminar contigo. Y te ruego, Señor, para que tú estés bendiciendo a tu pueblo también, de tal manera de que haya el deseo siempre de apoyar tu ministerio. Que podamos, Señor, en llenura de corazón y de acuerdo a lo que han propuesto, siempre, Señor, estar apoyando el ministerio de esta congregación. Que tu bendición sea con cada uno, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Canto de gratitud. Este es el llamamiento a la adoración para el día de hoy. Oh Señor, amamos la habitación de tu casa. Nos gozamos, oh Dios, en donde habita tu gloria. Adoramos en torno a tu altar. Proclamamos con acción de gracias y cantando tus maravillas. En tierra firme pon nuestro pie, Señor nuestro. En la congregación bendeciré al Señor. Aleluya. Unámonos para unas alabanzas en estos himnos que nos gustan, tradicionales, clásicos, y donde de una manera preciosa siempre se expresa en su letra el sentir de una teología directa de adoración a Dios como pueblo que somos de Él. Entonces, unámonos en estas alabanzas, y gracias a los hermanos siempre que nos colaboran con esta actividad. Vamos a cantar el himno Escogido fui de Dios, el número es 340. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escogido en Cristo estoy, nada me faltará, y las fuerzas de mi mundo no me podrán fallar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puso sobre mi Salvador. Fuerte el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escogido en Cristo estoy, nada me faltará, y las fuerzas de este mundo no me podrán fallar.
Vivo yendo en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán fallar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Vamos a cantar el himno Un gran Salvador es Jesús, el número 342. Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece a mí. Protege mi alma de todo temor, libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de Él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, de gozo sin plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Más dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Al ser transportado en las nubes feliz, con gloria a mi Dios encontrar. Su amor infinito, su gracia sin fin, los labios harán de alabar. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará, feliz protección me dará. Amén. La primera lección de la Escritura viene del Antiguo Testamento, del libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer versículos del 31 al 34. Un texto precioso. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto después de aquel tiempo que haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, conocerán
me conocerán, afirma el Señor, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a escuchar otro par de alabanzas para la gloria del Señor. Vamos a cantar el himno A Servir a Cristo, el número 500. A servir a Cristo sin temor iré, donde Él dirija mi seguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera ir hoy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre no haya, no he faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser fiel testigo sin cesar y poder siempre de Él no va. Un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Amén. Cantemos el himno Hay un precioso manantial, el número 524. De sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar
gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Y lleno fuentes sí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti, pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Amén. Elevemos al Señor esta oración de invocación para pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, levantamos nuestros corazones a ti, Señor, y nuestras mentes se abren para oír tu palabra, para oír tu mensaje, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu se mueva dentro de tu pueblo, Señor, y haya entendimiento y comprensión por tu palabra, Señor, y que tú ilumines a tu siervo, Dios, para traer tu mensaje de tal manera que facilite a cada uno el poder oír tu voz, Señor. Que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra y a través de la exposición de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. El segundo texto de la Escritura para hoy viene del Evangelio de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos del 20 al 33. Dice así la palabra del Señor. Entre los que habían subido a adorar a la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Y el mensaje para hoy se titula Por un pueblo renovado. Por un pueblo renovado. Vamos a hablar de renovación en el día de hoy. Y de verdad que en muchas esferas de la vida humana y de la vida cotidiana se necesita siempre una experiencia de renovación, o se necesita renovar algo. La experiencia de renovación siempre trae implicaciones de que hay que abandonar algo, hay que dejar algo y poner algo nuevo para reemplazar eso que se está desechando. Personalmente tuvimos la experiencia en este año pasado con mi esposa, que pusimos a la venta la casa en la que pues se habían criado nuestros hijos. Ya estaba un poco grande y decidimos venderla, y para venderla entonces nos sugirieron hacer algunas renovaciones, y se hicieron.
se invirtió allí ciertos recursos. Y lo interesante es que después de la renovación la casa quedó tan agradable, tan bonita, que pensábamos con mi esposa, bueno, ¿por qué no hicimos esto antes? ¿Sí? Para disfrutarla así como luce ahora. Y podríamos decir que se cruzó por nuestro pensamiento, bueno, si no se vende mejor, pero se demoró un tiempo para venderla, pero yo creo que fue el Señor dejándonos disfrutar un tiempo la renovación de la casa. Pero se veía diferente, se veía distinta. Como les digo, hubo que sacrificar muchas cosas, tirarlas, botarlas, para que la casa se viera renovada y la renovación surtiera efecto. En toda experiencia de renovación hay algunos sacrificios que hacer, porque nos apegamos a las cosas, nos apegamos a una manera de ser. Si estamos hablando de la renovación de alguna conducta, implica un sacrificio también, sí. Y porque nos apegamos a las cosas, nos apegamos a experiencias pasadas, nos apegamos a cierta forma de vivir, y cuesta a veces renovarnos, porque renovar implica un nuevo ambiente, implica en un momento dado salir de la zona de comodidad y entrar a una nueva etapa, y por eso a veces resistimos el ser renovados. Y hay muchas cosas que podemos pensar en renovar, ¿sí? No solamente cosas y casas, pero relaciones personales, renovar contratos, y toda esa experiencia de renovar contratos trae sus dificultades. Pero también, y es lo que nos vamos a enfocar acá, es la necesidad de una renovación a nivel espiritual. El texto que hemos leído hoy, de hecho los dos textos que hemos leído, de alguna manera hablan de esa renovación que debemos experimentar en la dimensión espiritual. Porque Dios nos llamó a esa renovación, y Dios mismo quería renovar su pacto, y es lo que las tres cosas que vamos a hablar en el día de hoy, las tres por lo menos puntos importantes que queremos destacar en esta reflexión de la palabra del Señor. Número uno, que Dios quiere renovar el pacto con su pueblo y renovar a su pueblo. Dios quiere renovar el pacto con su pueblo y quiere renovar a su pueblo. Número dos, que es esa renovación del pueblo de Dios implica la inclusión no solamente de un solo grupo étnico, el de los judíos, pero nos da la pauta para entender que Dios quiere que esa renovación sea para todos aquellos que quieran creer, para todos los que busquen al Señor. Entonces, la renovación del pueblo, o el pueblo renovado que estamos buscando, el pueblo renovado de Dios, debe incluir a todos, a toda etnia, a todo grupo, y hay una demanda para esa renovación. Y en tercera instancia, yo quiero que hablemos sobre las características de un pueblo renovado. Y esto es el mensaje que estamos oyendo de Jeremías en el día de hoy, cuando leímos al principio el texto, ¿sí? Dios mismo le está hablando a Jeremías, y él afirma de que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Van a llegar días en los que va a realizarse una renovación de este pacto. Es una promesa que está haciendo al pueblo de Israel, pero que también nosotros aprendemos
que para nosotros es una promesa cumplida y que nosotros somos parte del cumplimiento de esa promesa, de la renovación del pacto de Dios para con todos aquellos a quienes va a considerar el pueblo suyo. Van a venir días en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. Entonces, lo que está haciendo el Señor es mirando el pacto inicial que había hecho con el pueblo y que se expresa esencialmente en la experiencia de la provisión de los 10 mandamientos y de la ley para que el pueblo viviera por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios. Esencialmente era eso. Y sucedía de que en ese pacto que Dios había hecho allá en el monte Sinaí con Moisés y el pueblo, la realidad es que ese pacto no se estaba cumpliendo. Y por eso dice el Señor, no va a ser un pacto como el que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto, cuando les di los mandamientos allá en el monte Sinaí, porque ese pacto no lo han podido cumplir. Recuerde que un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿sí? Dos grupos o más puede ser, pero esencialmente el pacto de Dios era del Señor con el pueblo de Israel. Y el Señor está declarando, después de mucho más de 1000 años, que el pueblo no ha podido cumplir con ese pacto y que más aún lo ha quebrantado, dice el versículo 32, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo. Y es interesante ver aquí que la comparación que Dios hace con el pacto, que hace del pacto con el pueblo, es la de un esposo y la esposa, un matrimonio. Sí. Y Dios está viendo de que en ese acuerdo que habían hecho, en ese pacto sagrado, la parte humana no había cumplido con su parte, con lo que le correspondía hacer, incumplió con ese pacto. Y en esa dimensión que lo toma de compararlo con el matrimonio, vemos a el pueblo de Israel como la esposa, pero como una esposa que ha sido infiel. Una esposa que no ha podido cumplir con las expectativas y con las demandas que implicaba esa relación estrecha con Dios. Ha roto el pacto. Sí. Ha quebrantado el pacto. Y con su actuar invalida el pacto. En una relación matrimonial, si hay infidelidad, la infidelidad es causa de divorcio. Desde el tiempo de Moisés se daba carta de divorcio por infidelidad. Y de acuerdo a las palabras de Dios acá, el pueblo no había incumplido, el pueblo ha sido infiel. Si lo comparamos con un matrimonio, simplemente Dios hubiera podido decir, no quiero nada más que ver con este pueblo, se acabó nuestra relación, rompemos el pacto, ustedes verán cómo se la arreglan. Sí, Dios hubiera podido hacer eso. Pero es aquí una visión de ese amor de Dios para con su pueblo. No solamente el pueblo de Israel, y lo vamos a ver eso en un momento, pero también para todas sus criaturas humanas. Era su creación. No solamente el pueblo de Israel, pero desde Adán y Eva, dice que Dios los creó a su imagen y semejanza. Y Dios amaba su creación, y Dios ama sus criaturas. Y por eso ahora, en vez de decir nos divorciamos, como sucede hoy tan comúnmente, hay diferencias, no cumple, no hace lo que debería hacer, entonces nos separamos por incompatibilidad de caracteres, ese es el término más común. Pero Dios muestra su amor en que a pesar de la infidelidad del pueblo,
de que han quebrantado y que han roto los pasos de ese pacto, Dios ofrece otra posibilidad. Y entonces mira en la dimensión humana, no del cumplimiento de leyes, pero lanza una promesa en el cual involucra una dimensión diferente. No es el cumplimiento de leyes, pero es algo que nazca del corazón y de la actitud de cada una de las personas que hacen parte del pueblo de Dios. Y entonces se establece este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Y el carácter de este pacto es que pondré mi ley en su mente y en su corazón. Es decir, es algo que va a cambiar la naturaleza de ese ser a quien ama. Mis palabras, la ley que es para beneficio del pueblo, va a estar en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, de la esposa, para que actúen no por obligación, pero porque actúen en una respuesta de amor, porque está impregnada esas palabras en la mente y en el corazón del pueblo de Dios. Esa es la gran diferencia que hace Dios cuando envía a su Hijo Jesucristo para darnos salvación a nosotros. Porque ese es el sello del nuevo pacto, en que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero para sellar el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es sellado por el Espíritu Santo, que pone en el corazón de hombres y mujeres el deseo de buscar a Dios, el deseo de servir a Dios, no de vivir una vida religiosa por obligación, por tradición, pero por el deseo sincero de una búsqueda de ese ser supremo, de ese ser creador, de ese ser que tiene incidencia sobre cada aspecto de nuestra vida. Y ese es el paquete del nuevo pacto. Se centra no en leyes, pero se centra en la gracia y en una respuesta del ser humano de una forma natural a Dios. Porque su ley, sus palabras, como dice aquí en Jeremías 33, su ley estará en nuestra mente, sembrada en nuestro corazón, no solamente de conocimiento intelectual, pero también de corazón para actuar, para vivir, para hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces cuando eso ocurre dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios ha querido renovar ese pacto. Aquí lo anuncia y nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, estamos disfrutando de una promesa que Dios hizo y de que una promesa que Dios cumplió en Jesucristo. Y hoy, después de 2000 años más de ese acto glorioso de redención en la persona de Jesucristo, nosotros podemos disfrutar de ese nuevo pacto y depende de nosotros, depende de la voluntad que nosotros tengamos para responder a Dios. Y como le dice Jesús a sus discípulos, es el momento en que Dios glorifica a su Hijo. Cuando la gente le sigue, como Él dice, el que quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, dice el versículo 26, a quien me sirva, mi Padre lo honrará.
es el hecho de que Dios quiere renovar su pueblo. Quiere renovar su pacto y quiere renovar a su pueblo. Y tú estás en la mira de Dios. Dios quiere que tú te renueves también como individuo. Que cada momento de tu vida, que cada instante haya un acto de reflexión y mire cómo está su relación con Dios. Y que el Señor renueve en nosotros esa relación con Él. Porque el pacto ha sido renovado, trajo un nuevo pacto. Ahora nosotros necesitamos ser renovados para ser parte de ese pacto. Dios quiere renovar el pacto con su pueblo y quiere renovar a su pueblo. Ahora, no es solamente el pueblo de Israel, es para todo aquel que quiera creer, ¿sí? Dice más adelante en Jeremías: ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, oiga bien, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Entonces aquí rompe los límites y las barreras de un solo grupo étnico, pero es a todo aquel que busca del Señor. Sí. Todos conocen al Señor, grande o pequeño, y nace de la experiencia de el arrepentirnos de nuestra manera de vivir y presentarnos delante de Dios arrepentidos, y dice: yo limpiaré, yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué tremendo esto, porque este es el real perdón, ¿sí? El real perdón, donde no nos van a sacar en cara las cosas del pasado si nosotros nos hemos presentado delante de Dios con un corazón honesto, con un corazón sincero, contrito y humillado, como decía David, porque un corazón así no desprecia al Señor. Y cuando hay perdón de Dios, es perdón y olvido, no como algunos de los humanos: yo perdono pero no olvido. Aquí nos está diciendo Dios que Él perdona y no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Entonces, está hablando aquí que su interés es en que todo el mundo sea parte de ese beneficio del nuevo pacto. Desde el Antiguo Testamento lo está diciendo aquí en Jeremías, cuando los israelitas pensaban que ellos eran los únicos escogidos y depositarios de la gracia de Dios. Aquí ya Dios está hablando de que extendía sus límites, extendía el grupo al cual el Señor quería que fuera parte de su pueblo, y al cual poderle decir: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, y cuando tú crees en el Señor, pasas a ser parte del nuevo pueblo de Dios. Así como hay un nuevo pacto, hay un nuevo pueblo de Dios, y aquellos que creen en Jesucristo son parte de ese nuevo pueblo de Dios. No importa de qué etnia. Y por eso llama la atención cuando miramos el texto de Juan. Al principio, en el versículo 20, dice que había unos griegos allí que querían ver a Jesús. Bien interesante, porque no eran judíos, eran griegos que habían subido a participar de las fiestas de los judíos, pero querían ver a Jesús. Y llama la atención porque el texto dice que la reacción de Jesús cuando le manifestaron que estos griegos querían verlo era entender y hacerle ver al pueblo que la gloria de Dios se daba cuando se empezaba
a cumplir el hecho de que el pacto nuevo y la renovación del pacto se extendía a otros que no eran solamente judíos. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué dice eso Jesús? Cuando le hablan de los griegos allí. Porque se está afirmando la universalidad del Evangelio, la universalidad del mensaje de Dios, la universalidad del pacto de Dios que quiere hacer con cada hombre, con cada mujer en esta tierra. Todos aquellos que quieran creer. Y Jesús usa esa ilustración. Es necesario que el grano muera para poder, la semilla muera para poder dar fruto. ¿Sí? Si la semilla no se rompe y se quiebra allí en el suelo, no hay nuevo fruto, no germina. Y esa ilustración nos habla a nosotros de lo importante que es la renovación, traer nueva vida. Y eso es lo que hace Dios en nuestra relación con Él. Y no de balde, al terminar su ministerio, el Señor Jesús, cuando les presenta la gran comisión a sus discípulos, los desafía a predicar allí en Jerusalén, a predicar en la vecindad, en Samaria, pero a predicar hasta lo último de la tierra. El plan de Dios era incluir a todos los humanos, a todos los hombres y mujeres en esta tierra. Y por eso, por la misericordia de Dios, estamos aquí. Usted oye este mensaje, yo predico este mensaje. Y esperamos que otros oigan y acepten este mensaje, porque el reino de Dios y las promesas de Dios es para todo aquel que la quiera oír, que la reciba, la acepte y crea en lo que Dios hizo en la persona de Jesús. El pueblo renovado de Dios incluye a todos, es universal. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y la tercera enseñanza que quiero dejar con ustedes, mis hermanos, y que consideremos aquí, es mirar a la luz de la Escritura y del pasaje que hemos leído, las características de ese pueblo renovado que Dios quiere. Y cuando miramos estas características, pensemos en cada uno de nosotros mismos, porque las características de un pueblo en su totalidad depende de las características, virtudes y defectos de cada uno de los individuos que hacen parte de ese grupo social. Y las características del pueblo de Dios, de la manera que Dios describe y traza lo que debe ser el carácter de ese pueblo, tiene que ser el carácter de cada uno de nosotros. Y puedo mencionar varias cosas, solamente voy a mencionar 4 aquí. Una de ellas es de allí de Jeremías, versículos 33 y 34, es de que para un pueblo renovado, la palabra de Dios tiene que estar en la mente y en el corazón. Y eso es para decir simplemente que vivamos por la palabra de Dios, que necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios y no nos podemos cansar de repetir eso desde aquí, desde el púlpito, en los salones de clase, e insistir, porque es de la palabra que nosotros vamos a nutrir, es de la palabra que vamos a poder alcanzar la capacidad de discernimiento para poder saber cuál es la voluntad de Dios, como dice la Escritura, agradable y perfecta. Y no podemos ignorar las Escrituras. Y como dice Jesús, que no erréis ignorando las Escrituras, ¿sí? Porque algunos piensan que en ellos hallan la vida eterna, pero dice, son las que dan testimonio de mí. Cuando vemos el testimonio de Jesús y aprendemos del plan de Jesús en la vida del pueblo de Dios, entonces estamos viendo el camino a la vida eterna. Y estas cosas se escribieron, ¿sí?, para que nosotros tengamos gozo en el Señor. Hoy la palabra se ha revelado en Jesucristo, y lo que quedó escrito en el Evangelio
sobre las acciones y obras del Señor Jesús. Entonces la primera característica de un ser renovado en el Señor es un individuo, y otra vez lo multiplicamos a la dimensión de todo el grupo que es el pueblo de Dios, tiene que ser de un pueblo el cual la palabra de Dios está en la mente y en el corazón, la conoce intelectualmente, pero también la vive, la practica, y es una pasión. Sí. No es el cumplimiento de leyes, de ritos, de tradiciones, pero es algo que brota del corazón. Porque Dios lo ha implantado allí y es la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida del creyente y de todo aquel que quiere creer. El pueblo renovado es un pueblo en el que la palabra de Dios está en su mente y en su corazón. Número 2, un pueblo renovado es el que vive la seguridad del perdón. Versículo 25, versículo dice: yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 34 de Jeremías. Sí. Nunca más me acordaré de su pecado. Y cuando no hay un sentido de culpa, es como vivirse en una carga. Sí. Cuando usted termina de pagar una deuda, es como que le quitaron una carga, ¿o no? Sí. El Señor pagó la deuda por nosotros. No debe haber un sentido de culpa, porque el sentido de culpa es una herramienta del enemigo, es una herramienta de Satanás. El Señor venció a Satanás y aquí lo menciona en el versículo 31 de Juan 12. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Sí. El pueblo renovado es un pueblo que vive la seguridad del perdón y que se siente libre con la libertad que Jesús nos ha hecho libres. Muchas personas son víctimas de su propia culpa y se amargan la vida por un sentido de culpa y se abstienen de muchas cosas por ese sentido de culpa. Pero cuando hemos ido a Jesús, cuando le hemos puesto nuestras cargas y pecados y sentimos la reafirmación de ese perdón, no tenemos que vivir con la carga de la culpa. Número 3, característica de un pueblo renovado es aquel pueblo en el cual Cristo es el centro de su fe y de su experiencia de vida. Cristo es el centro de su fe y de su experiencia de vida. Creo en mi mente, confieso con mi corazón: Jesucristo es el Señor. Y eso tiene que permear todas las áreas de nuestra experiencia de vida. Si me declaro cristiano, todas mis actuaciones tienen que ser a la luz de lo que Jesús haría en mi lugar. Y no estoy hablando aquí de ser mojigato o santurronería, pero una persona íntegra, una persona que se conduce siempre sin pensar más allá de sí mismo, de lo que debe ser, ni menos de lo que debe ser, que se puede relacionar con otros sin problemas, que busca la paz, que es consciente de las debilidades de otros porque sabe que es débil también y puede vivir en paz y en armonía con otros porque Cristo es el regulador de su conducta. Cristo es
es lo que le da las pulsaciones para cada actuación. Sí. No sus propios impulsos, pero el hecho de ser una criatura renovada en el Señor, una nueva creación. El pueblo renovado es aquel en que Cristo es el centro de su fe y de su experiencia de vida. Como dice Juan, como vemos el texto de Juan, el Jesús ha de ser glorificado. ¿Sí? Y esa glorificación de Jesús tiene que ver con el cumplimiento de su voluntad. Él sabe que va a morir, pero dice, puede que esté angustiado, pero voy a decir, sálveme de esto. ¿Cómo lo voy a hacer si precisamente para eso he venido? Y es un texto dramático porque Jesús está expresando, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, sálveme Padre de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarlo he venido. Yo creo que sonaron extrañas esas palabras a los discípulos, como fueron muchas de las cosas que Jesús les dijo y que solamente comprendieron con el tiempo. Pero la gloria de Jesús radicó en la obediencia. Un pueblo renovado va a ver su éxito, va a ver su gloria cuando obedece más al Señor, cuando obedece más a Cristo. Y finalmente, el carácter de un pueblo renovado para Dios es un pueblo en el cual el propósito de vida está en la eternidad. No es de balde que Jesús nos diga hoy, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la ganará. Esa es la gloria que Dios nos da. A quien me sirva mi Padre lo honrará. El que se apegue a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. El pueblo renovado y el individuo renovado es aquel cuyo propósito de vida no es la temporalidad de nuestra experiencia biológica aquí en la tierra, sino la esencia de eternidad que Dios nos da. Y eso nos transforma. Y eso tiene que hacer de nosotros personas nuevas, que se conducen, que tratan, que lidian con el resto del mundo de la manera más apropiada, porque están guiados por Dios. Es un pueblo renovado y son individuos renovados en el Señor. Así de que hemos aprendido que Dios quiere renovar el pacto con su pueblo y renovar a su pueblo. El pueblo de Dios es universal y el único límite es si creemos o no creemos, si aceptamos y no aceptamos. Somos parte del pueblo de Dios y somos parte de un pueblo renovado de Dios. Y el pueblo renovado de Dios es un pueblo que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Es un pueblo que vive la seguridad del perdón. Es un pueblo en el que Jesús es el centro de sus vidas. Y es un pueblo que está proyectado hacia la eternidad. Eso lo vivimos como pueblo y lo tenemos que experimentar como individuos. Así que el desafío nuestro para este día, mis amados, es de que la renovación se dé en nuestras vidas, que empieza con el entendimiento. ¿Sí? Si recordamos Romanos 11 nos dice que nos seamos renovados seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Allí empieza. Si somos renovados en nuestro entendimiento, es renovada nuestra conducta para poder mejorar como personas, para poder mejorar como cristianos.
seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para conocer la voluntad de Dios. Debemos nutrirnos continuamente de la palabra de Dios a través del estudio, a través de las devocionales, a través de los sermones, pero del estudio directo de la palabra. El desafío es para vivir una vida en la que no hagamos acepción de personas y que nuestro mirar a los demás sea como una muestra del amor que Dios ya puso en nosotros, y del amor que Dios mostró para con nosotros. El desafío para hoy es reafirmar nuestra seguridad de salvación y del perdón de Dios. Estar seguros de eso y vivir en esa seguridad. Y finalmente, el desafío es darle la gloria al Señor todos los días de nuestra vida. Estamos incompletos si no tenemos a Jesús en nuestra vida. Si estamos mirando a otro lado y no nuestros ojos puestos en Jesús, en el ejemplo que nos dio, en las enseñanzas que nos dio, estamos equivocados de blanco. Y estamos mirando en las cosas terrenales y estamos tratando de ganar la vida en las cosas terrenales, y de esa manera solamente la vamos a perder. Pero la promesa de Dios es que si buscamos las celestiales, vamos a poder vivir y obtener ese sentir de eternidad y gozar la vida, sí, disfrutar la vida en los parámetros que Dios nos da. Y hay gozo, y hay victoria, y hay paz, hay desarrollo como persona. En resumen, hay bendición de Dios siempre cuando le buscamos, cuando nos sentimos parte de ese pueblo renovado de Dios. Así de que si estamos buscando un pueblo renovado, ese pueblo es renovado en el Señor únicamente. Van a venir días, dice el Señor, en que voy a hacer un pacto nuevo con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá y con todos, y yo voy a imponer esa ley en su mente y en su corazón. Yo les seré por Dios y ellos serán mi pueblo. Y tú estás llamado a ser parte del pueblo del Señor. Acéptalo. Oremos. Dios de la gloria, gracias Señor por la enseñanza que tú nos das, por tu palabra bendita, Señor, la reafirmación constante de fe que nos da, por tu Espíritu, Señor, que nos inspira para oír tu mensaje, Señor. Yo te ruego por tu pueblo, Señor, para que tu palabra, Señor, transpire en la vida de cada hermano, de cada hermana que te busca. Que haya el deseo de crecer en el conocimiento tuyo para crecer como personas y como individuos. Ayuda, Señor, a aquellos que están en luchas de diferente índole, especialmente, Señor, los que se sienten afligidos, los que se sienten angustiados, los que sufren, Señor, por alguna situación emocional. Reafirma sus mentes, renueva sus mentes, Señor, para que se gocen en ti, oh Dios. Bendice a tu pueblo que te oye. Permite, Señor, que ellos te busquen cada día y que tu nombre sea glorificado, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Para el canto de respuesta en fe que he querido escoger en el día de hoy, mis hermanos, no es un himno, sino más bien un coro que no lo hemos cantado mucho, pero siempre me ha gustado porque refleja parte del texto del mensaje que hemos compartido en el día de hoy. Es basado en Jeremías 31, especialmente 31-33, y yo sé que les va a gustar porque nos reafirma nuestra identidad como pueblo de Dios. Dios está formando un pueblo. De las comunidades evangélicas en el Ecuador viene este coro. Oigámoslo. Vamos a cantar el himno Dios está formando un pueblo, número 48.
El himnario, cantad al Señor cántico nuevo. Dios hizo un pacto con la casa de Israel. Por Moisés dio mandamientos, promulgando así la ley. Sobre las tablas de piedra, con su dedo escribió. Mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no guardó. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo, por su gracia y su poder. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo, por su gracia y su poder. Dice Dios en Jeremías 31 y 33. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré su Dios. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo, por su gracia y su poder. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo, por su gracia y su poder. Amén. Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los inunde de su gracia, que el Señor muestre misericordia para con cada uno, les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y hasta la próxima, mis hermanos.